Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Hoy vamos a conocer a Narcís Monturiol, un hombre que creía en la ciencia, el progreso y la justicia social. Su audacia le llevó a sumergirse en su prototipo para demostrar que navegar bajo las aguas era posible. Sus estudios y cálculos todavía hoy se aplican para construir los submarinos de bolsillo más modernos. También hablaremos con la historiadora Mary Nash, que ha hecho del papel de la mujer en la historia, tantas veces olvidado, el objeto de sus estudios e investigaciones. Y para acabar, una de las grandes falsificaciones de la historia. Unos textos supuestamente sagrados que demostraban los orígenes cristianos de los moriscos. Son los plumbeos del Sacromonte, la historia de una falsa historia. Decía Mark Twain que un hombre con una idea nueva es un loco hasta que no se demuestra que esa idea funciona. Narcís Monturiol era uno de esos locos. Hoy vamos a sumergirnos en una de sus grandes ideas, en el submarino ictíneo, el bajel pez, el barco pez, que es este es uno de sus prototipos. Hace exactamente 150 años que este submarino, este primer prototipo de submarino, se sumergió en las aguas de Barcelona. La biografía de Monturiol es también la biografía de su tiempo. El siglo XIX, el siglo de las utopías, el siglo en el que la técnica y la idea de progreso impregnaban la sociedad y ambicionaban ofrecer una esperanza de cambio y mejora ilimitados. De Monturiol sabemos que fue el constructor del primer submarino, pero de toda su faceta, digamos, política, social, sí, se conoce más bien poco, ¿no? Sí. La gente en general conoce más bien poco. ¿Cómo era él desde este punto de vista? Él pertenece a un movimiento de socialismo o comunismo utópico, pero siempre en esa época justicia social, igualdad, democracia tenían como base el desarrollo científico y técnico, y los ictíneos eran para él un medio para ese progreso social. O sea, no pensó nunca en el submarino como un arma militar inicialmente, sino sí, como otra cosa, ¿no? Sí, pero él efectivamente es su primer proyecto, no tiene por las aplicaciones militares como objetivo primero, que eso realmente es muy singular en sus antecesores y en todos sus sucesores, aunque no lo descarta. Pues él dice lo que muchos científicos y técnicos en cosas militares han dicho: mis ictíneos acabarán con la guerra naval. Un submarino para acabar con las guerras. Sí, pero los que hicieron la bomba atómica en el proyecto Manhattan también estaban convencidos que la bomba atómica era un arma tan fuerte que acabaría con la guerra, porque nadie se atrevería a usarla, ¿no? Claro, la usaron enseguida, ¿no? De todas formas, la idea original de construir el ictíneo fue pensando en el sufrimiento de los pescadores de coral, ¿no? Sí. Es una historia muy bonita. Sí, sí, sí. Él iba a Cadaqués, Cap de Creus, refugiado político, ¿no? Porque él lo explica en un discurso en los años 60, es una situación ya distinta, que los perseguidos por las autoridades, seguramente para pasar a Francia, iban por el Cabo de Creus, porque era un sitio tan aislado que la policía, los Mossos de Escuadra en esa época, pues no iba todos los días, ¿no? Y entonces allí podían tener un poco de tregua, y además la gente de Cadaqués los acogía muy bien, los escondía, y allí fue cuando vio los pescadores de coral, que son unos trabajadores que arriesgan mucho por una parte, pero que, claro, al mismo tiempo obtienen un beneficio importante, ¿no? Es bonito pensar que la idea del submarino surgió como una forma de ayudar a una gente, sí, ¿no? Es una idea filantrópica y es muy singular, porque la historia del submarino es este episodio de Monturiol es realmente único. Su
idea principal, la primera y la principal, eran las aplicaciones científicas, muy influido por la ciencia de su tiempo, por ejemplo, por Humboldt y el cosmos, ¿no? De conocer la naturaleza, y él decía que los ictinios permitirían conocer el fondo del mar, que era, claro, una parte de la Tierra realmente desconocida, y por cierto lo continúa siendo, aunque hayan pasado más de 150 años, los fondos marinos continúan siendo muy poco conocidos y poco explorados por dificultades evidentes, ¿no? Narcís Monturiol está considerado el inventor del primer submarino, a pesar de que de forma paralela otros inventores europeos persiguieron, antes y después que él, el mismo objetivo. ¿Cuándo fue la primera inversión? ¿Cuándo se lanza? En junio de 1859. ¿Dónde? En el puerto de Barcelona. Aquí instalaron un taller, seguramente construyeron en la Barceloneta, ellos dicen cerca del muelle de Sanidad, que estaba cerca de las fábricas, digamos, metalúrgicas más importantes, la Maquinista Terrestre y Marítima, el Nuevo Vulcano, que eran fábricas que construyeron muchas piezas de los ictíneos. ¿Y qué tal fue esa primera experiencia? La primera experiencia fue un poco accidentada, porque cuando botaron el barco al agua, se rompió, tuvo una pequeña avería, pero así todo decidieron sumergirse durante 3/4 de hora. ¿Entrando agua dentro del submarino? Sí. Claro, sí. ¿Cuánta gente iba? Esa primera experiencia y las primeras... En la primera sumersión, seguramente por razones de seguridad, bajaron Monturiol, Josep Missé, que era el mestre d'Aix, el constructor, técnico constructor, y Josep Oliu, que era un compañero de fatigas de Monturiol y también estaba dentro de este equipo. Creo que uno de ellos era soltero y que precisamente esa era una condición importante en esos momentos, ¿no? Visto el riesgo de la peripecia, ¿no? Missé se ofreció a pesar de las condiciones técnicas un poco desfavorables, a sumergirse, diciendo esto: yo estoy soltero, Monturiol, y nadie me espera en casa. Nadie me espera en casa. Y esa primera inmersión, cuando luego salen vuelven a tierra, ¿qué sensación les ha provocado? Sobre todo la sensación de estar haciendo historia. Ellos fueron siempre muy conscientes de que este proyecto no era una aventura más, una experiencia más, y todo a lo largo de los 10 años que duraron las experiencias con los ictíneos, tenemos hay mucha información que procede de esa conciencia de estar pasando la historia, ¿no? Ha quedado un legado Monturiol, claro, muy importante, ¿no? Claro. En la navegación submarina. Él, quizás por haber sido impresor y librero, pues tuvo siempre mucho interés en publicar las cosas que hacía, quizás con más cuidado de no revelar demasiados secretos, pero al acabar la empresa, él abocó toda su experiencia en un libro que no consiguió publicar, pero se publicó pocos años después de su muerte, que claro, es el primer tratado de construcción de submarinos de la historia. En pleno siglo XXI se está construyendo el Ictíneo 3, un submarino que continúa la senda iniciada por Monturiol. Bueno, este es el Ictíneo 3. ¿Hasta qué punto es heredero de la experiencia de Monturiol de los Ictíneos 1 y Ictíneo 2? Bien, la mayor parte de problemas de la navegación submarina lo solucionó Narcís Monturiol con sus 2 submarinos y la gran cantidad de pruebas. Y a partir de este libro se empezaron a fabricar submarinos que funcionaban en el mundo ya a final del siglo XIX. O sea, podemos decir que no os habéis inventado nada nuevo, que vuestro Ictíneo 3 es realmente el hijo pequeño, el heredero del Ictíneo 1 y Ictíneo 2. Sí, nosotros para la construcción del Ictíneo 3 hemos partido del ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua de Narcís Monturiol, que sienta todas las bases científicas.
Bueno, lo que hemos visto antes era la maqueta del Ictíneo, la que hemos visto en el museo. Este es el verdadero Ictíneo que se está construyendo y el que bajará a más de 1000 metros de profundidad. ¿No? ¿Cuáles son las etapas del proyecto? ¿En qué momento estáis de esta construcción? En este momento, la mayor parte de las piezas que conforman la parte mecánica que aguanta la presión están todas construidas. Además, estamos construyendo todo el carenado. Este Ictíneo también tiene forma de pez. ¿Hasta qué punto habéis aprovechado las ideas de diseño de Monturiol? De cierta manera hemos llegado al mismo punto sin pretender imitar a Monturiol. Nosotros íbamos a buscar un carenado que no tuviera ninguna pieza que pudiera engancharse en el fondo del mar, que fuera hidrodinámica, que tuviera timones verticales y horizontales, y con todo esto al final, cuando ya lo teníamos diseñado, vimos que se parecía mucho al Ictineu de Monturiol. ¿Y cuál es el calendario? ¿Cuándo votaréis? ¿Cuándo haréis como hizo Monturiol, de echar al agua a su pez? Por desgracia, nosotros estamos tardando 3 veces más que él. Él en 2 años diseñó y construyó su primer submarino, nosotros ahora ya llevamos 6 años, y la idea es que a final de este año el submarino ya esté para hacer las primeras pruebas de mar, todo terminado. En estas aguas oscuras y espesas del puerto de Barcelona, el 28 de junio de 1859, Narcís Monturiol se sumergió por primera vez con el Ictíneo número 1, el primer prototipo de submarino. Narcís Monturiol, un hombre aventurero, un hombre capaz de explorar los abismos de las profundidades como no había hecho antes hombre alguno, de atreverse, un hombre que sin ser ingeniero resolvió complejos problemas mecánicos con su submarino, un hombre que sin ser marino resolvió problemas de navegación también muy complejos, y un hombre que sin ser médico afrontó problemas sobre la fisiología humana y la capacidad de resistencia del hombre a las profundidades, problemas no solamente anatómicos sino incluso psicológicos, para poder afrontar la experiencia del Ictíneo. Ahora hemos visto el Ictíneo número 1, el prototipo, hemos visto el Ictíneo número 2, su segundo submarino mucho más perfeccionado, y ahora en la fila, en estos mismos momentos, está el Ictíneo número 3, el prototipo nuevo que va a recoger el legado de Narcís Monturiol. Un legado que es el de el enfrentamiento a las profundidades, el enfrentamiento a nuestro miedo a la oscuridad y a lo desconocido, el enfrentamiento al misterio del mar.